Grabando el siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Hoy nos enfocamos más en la ciencia. Episodio 1543. El universo según Peter Higgs. El siglo XXI es hoy.com. Este es un episodio muy especial del podcast del siglo XXI es hoy. Homenaje al Dr. Peter Higgs y su legado para la física de partículas. Y en este episodio exploraremos un poco la vida y bastante el legado de Peter Higgs. Profundizaremos en su contribución más notable, la predicción y posterior descubrimiento del bosón de Higgs. Esa partícula fundamental, a veces llamada la partícula de Dios, que transformó la comprensión humana del universo y la estructura de la materia. Soy Félix Riaño. En redes sociales me encuentras como @locutorco y te invito a que te sirvas un café y hagamos un viaje a través de la vida de Peter Higgs, su impactante descubrimiento y cómo su trabajo ha cambiado la forma en la que comprendemos el universo que nos rodea. ¿Quién fue el Dr. Peter Higgs? ¿Qué es el bosón de Higgs? ¿Cómo se descubrió y por qué es importante? Pero también tendremos unos segmentos de entretenimiento, porque también impactó la industria del entretenimiento. Llamaremos a esos segmentos Spoiler Time, hablando de películas y series que han mencionado a Higgs y al bosón de Higgs. En los próximos minutos vamos a conversar sobre cosas que difícilmente podemos conversar con otras personas en la vida cotidiana. Física de partículas. La predicción del bosón de Higgs por parte del Dr. Peter Higgs, una partícula fundamental que da masa a las demás partículas del universo. ¿Cómo esa predicción llegó en 1964 y cómo el bosón de Higgs fue descubierto en realidad en 2012? 48 años después. Hablaremos un poco de el Dr. Higgs, que estudió en Londres, en el King's College, y después de graduarse se fue a trabajar a Edimburgo, en Escocia. Higgs durante su vida fue miembro de varias sociedades científicas de prestigio como la Royal Society y la American Physical Society. Recibió numerosos premios por su trabajo. El más reconocido fue el Premio Nobel de Física. Y eso fue a partir de 2 artículos que publicó en 1964 para explicar cómo las partículas elementales adquieren masa. La teoría de Higgs se basa en la idea de un campo de energía que impregna todo el universo. Ese campo, conocido como campo de Higgs, se acopla a las partículas elementales y les da masa. Terminaremos el episodio explicando cómo en 2012 los científicos del CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, anunciaron el descubrimiento del bosón de Higgs. Finalmente, el descubrimiento de lo que Peter Higgs había predicho en 1964. ¿Comenzamos? En la ciudad inglesa de Newcastle upon Tyne, espero haberlo pronunciado medianamente bien, un 29 de mayo de 1929 nació Peter Higgs. Desde pequeño, Peter mostró una mente curiosa, fascinado por los misterios del cosmos. Pero hasta ahí nada lo distinguía de otros niños de su generación y de casi todas las generaciones, ¿verdad?
Su camino hacia la física teórica empezó después, cuando llegó a las aulas del King's College de Londres, donde empezó con las complejidades de la mecánica cuántica y la relatividad. Más tarde pasó a la Universidad de Edimburgo y allí su mente brillante comenzó a darle forma a una idea revolucionaria. En 1964, Higgs acababa de cumplir los 34 años, 35 digamos. Y era el año en el que el presidente de Estados Unidos, al otro lado del mar, había firmado la Ley de Derechos Civiles, que prohibía la discriminación racial en lugares públicos. Y sí, no suena tan bien que sea solo en lugares públicos, pero así avanzaba la historia lentamente. Era el gran movimiento en el que floreció, por ejemplo, el discurso de Martin Luther King, Tengo un sueño, I have a dream. Era el año de la Beatlemanía. Los Beatles llegaron a América y se convirtieron en el principal producto de exportación de Gran Bretaña. En 1964, China hizo su primera prueba nuclear. Había conflicto en Vietnam. Dice la leyenda que en 1964 se fabricó el primer automóvil eléctrico moderno, el Baker Electric, y que se lanzaron los primeros satélites de comunicaciones, que iban a hacer posible la televisión por vía satélite. Mientras todo eso pasaba en el mundo, Peter Higgs estaba en la quietud de su estudio, trabajando incansablemente, y desde allí propuso la existencia de una partícula subatómica que hasta entonces era desconocida, una pieza fundamental del rompecabezas cósmico, el bosón de Higgs. Esta partícula fue bautizada en su honor con su apellido y sería la responsable de darle masa a las demás partículas elementales. ¿De dónde proviene la masa? Era la pregunta. Del bosón, el bosón de Higgs. Y eso daría forma a la materia que compone todo lo que conocemos. Hasta ese entonces hablábamos de los átomos como la unidad más pequeña de la materia. Pero la idea de Peter Higgs era audaz, desafiando los modelos físicos establecidos en esa época. 1964. Y durante varios años más, su teoría fue recibida con escepticismo por la comunidad científica. Como que no le creían mucho, ¿no? Algunos científicos consideraban esa teoría como algo demasiado radical o una simple ocurrencia sin base real. Pero Peter Higgs perseveró, convencido de que la verdad se había descubierto. Y esa verdad brillaría décadas después. En 2012, ya entrado el siglo XXI, el gran colisionador de hadrones del CERN, el Instituto Científico en Suiza, confirmó la existencia de ese bosón de Higgs que se había nombrado por primera vez desde la teoría en 1964. Tuvimos que esperar 48 años para confirmar la teoría del bosón de Higgs. Un año después de confirmada, en 2013, Peter Higgs ganó el Premio Nobel de Física. Pero durante esos casi 50 años, Higgs nunca perdió su humildad ni su fascinación por los misterios del cosmos. ¿De dónde sale la materia? ¿De qué estamos hechos? ¿De qué está hecho el universo? Dicen los que conocieron a Peter Higgs en vida que fue un apasionado por la música, que en su juventud había tocado el piano y disfrutaba asistiendo a conciertos, que era un hombre de familia dedicado. Asistía a conferencias y congresos científicos, pero siempre priorizó a su familia.
Se había casado con Jody Williamson en 1963 y tuvieron 2 hijos. Peter Higgs disfrutaba las caminatas por el campo, observando aves, y cuentan que siempre mantuvo una actitud sencilla y humilde. Aunque durante años su teoría representaba un desafío a los modelos físicos establecidos en la humanidad, proponía una nueva partícula fundamental, un mecanismo para explicar el origen de la masa, el origen de la materia. Y esa idea era radical y difícil de digerir para muchos físicos que se aferraban a las teorías existentes. Durante décadas no había pruebas experimentales directas que respaldaran la existencia del bosón de Higgs. Los experimentos de esa época no podían tener la sensibilidad necesaria para detectar algo tan pequeño como un bosón. Y la teoría matemática era compleja. Es compleja, difícil de entender, incluso para físicos experimentados. Por eso fue tan importante que Peter Higgs y otros científicos continuaran trabajando en el desarrollo y en el refinamiento de la teoría por años, buscando nuevas formas de probar su existencia. Hasta que llegó en el año 2008 la construcción del Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, en Suiza. El acelerador de partículas más potente jamás construido, aunque no es el único. Pero este era capaz de recrear las condiciones del universo primitivo y potencialmente detectar el bosón de Higgs. Esta que vamos a escuchar es la voz de Peter Higgs, profesor emérito de física en la Universidad de Edimburgo. Y esta entrevista es oficial de la Universidad de Edimburgo. It's a great honor for me to be recognized by the city which has become my adopted home. Ser reconocido por la universidad que se ha convertido en mi hogar adoptivo es un gran honor para mí. I first came to Edinburgh in 1949 as a student. Vine a Edimburgo por primera vez en 1949 como estudiante, Hitchhiking up to the Highlands. viajando en autostop a las Highlands. A story which has been getting around that I came up with the festival, but in fact I didn't know much about the festival in 1949. I think it was the only third time there'd been one. It started in 1947. So I came to Edinburgh. Cuentan que Higgs llegó a trabajar como catedrático de física teórica en la Universidad de Edimburgo, porque justamente el departamento de física de esa universidad estaba en auge. Era un entorno estimulante para continuar su investigación. Además, era en Edimburgo, una ciudad con un ambiente histórico, vibrante escena intelectual, pero menos grande y menos bullosa que el University College en Londres. Era un entorno más tranquilo y propicio para la concentración de un físico teórico, que estaba allí para quedarse hasta su jubilación en 1996. Vamos muy trascendentales. Hagamos un spoiler time, uno pequeño. A manera de descanso para los oídos, vamos a escuchar 1 minuto de la serie The Big Bang Theory. Una escena en la que Sheldon Cooper está jugando con Penny y con Leonard, el juego este en el que alguien dibuja en un tablero cosas y las otras personas tienen que adivinar qué es lo que está dibujando. No se puede escribir. Y Sheldon decide hacer algo como jeroglíficos mezclados con fórmulas. 3 little kittens? Penny intenta adivinar, 3 little pigs?
pero no pueden. God, I don't know. Star Wars? Can we win? Can we go to bed? Good Lord, I could not have made this easier. The hydrogen atom. H plus pigs minus P. Higgs. Bo, General Zod trapped in the Phantom Zone. Bozone. Pear. Tickle. Pear tickle. Higgs, boson, particle. How could you not get that? He's right, Penny. It's all there. Esa escena, ese juego de palabras para llegar al bosón de Higgs, no se puede traducir. Es un descanso para los oídos para continuar con nuestro tema central, la predicción y el descubrimiento. ¿Cómo fue el camino hacia el descubrimiento del bosón de Higgs? En la década de los años 60 del siglo XX, la física de partículas estaba experimentando un periodo de rápido desarrollo y de descubrimientos. Durante ese tiempo se descubrieron muchas partículas. Los científicos empezaban a buscar una teoría unificadora que explicara todo ese diverso ambiente lleno de partículas. Partículas, esencia de la materia. Si en la antigüedad se pensaba que existía el agua, el fuego, la tierra y el aire como esencia de la materia, la ciencia nos llevó hasta los átomos, con electrones, protones, neutrones, que eran los que se reconocían hasta antes de la década de los 60. Antes de que aparecieran los Beatles, el mundo estaba hecho por esas tres partículas fundamentales, protones, neutrones y electrones, combinados en átomos. Pero la tecnología en el mundo había avanzado al punto de ser capaces de poner satélites en órbita, ser capaces de crear bombas nucleares, bombas atómicas. La búsqueda de la energía atómica o energía nuclear había llevado a la humanidad a descubrir la fisión nuclear, dividir el núcleo de un átomo pesado, como el uranio o el plutonio, en dos núcleos más pequeños. También se avanzó en la fusión nuclear, fisión y fusión. La fusión se trata de unir dos núcleos atómicos ligeros, como el hidrógeno, para formar un núcleo más pesado. Sabemos por la historia y por películas como Oppenheimer, que el desarrollo de armas nucleares impulsaron muchísimo el desarrollo de la ciencia, lo cual no da para sentirnos orgullosos como especie humana, pero las investigaciones nucleares también nos trajeron la energía, la electricidad por fisión nuclear y la medicina nuclear, tomografías por emisión de positrones, por ejemplo, isótopos radioactivos para crear imágenes del cuerpo humano que ayudan a los médicos a diagnosticar muchas enfermedades. Pues bueno, por los años 60 no solamente había rock and roll inundando al mundo. También los aceleradores de partículas y los detectores llevaron al descubrimiento de partículas más complejas que los electrones, protones y neutrones. Los aceleradores de partículas existen desde 1930, 29. En esa época se inventaron el ciclotrón. Se lo inventó Ernest Lawrence. Luego vinieron aceleradores lineales, sincrotrones y colisionadores. Con esas herramientas, la ciencia empezó a descubrir muones, neutrinos y una variedad de muchas partículas que hasta ese momento eran extrañísimas y para algunos todavía son extrañas. Ese rápido aumento en el número de partículas subatómicas más pequeñas que un átomo, que siempre habían existido pero no las conocía la ciencia.
Y al aparecer en el panorama, pues eso impulsó a los físicos a buscar un marco teórico más simple y elegante que pudiera explicar sus propiedades y comportamientos fundamentales. La búsqueda por entender las partículas subatómicas. La situación comenzó a aclararse cuando científicos como Murray Gell-Mann y George Zweig empezaron a utilizar el modelo de quarks y explicaron que los protones y los neutrones estaban compuestos de partículas más fundamentales y más pequeñas que eran llamadas quarks. Y ese descubrimiento fue crucial porque ayudó a simplificar la comprensión de la estructura de la materia. Era un paso hacia el desarrollo del modelo estándar de la física de partículas. Se dice fácil el modelo estándar, pero llegar a él tomó años, décadas, quizás incluso siglos. Y ese modelo estándar se iba a formalizar a partir de los estudios de los años 60. Ya encontrábamos demasiado simple lo de los elementos fundamentales, fuego, agua, tierra y aire, y la física podía reducir todo a combinaciones de partículas elementales, que además estaban unidas por fuerzas fundamentales. Cuando llegó la música disco de los años 70, la humanidad ya podía categorizar y predecir con precisión las propiedades de las partículas. Y la pregunta era, ¿cómo esas partículas adquieren masa? El modelo estándar de la física reducía todo a un pequeño número de partículas elementales y sus interacciones a través de fuerzas fundamentales. ¿Qué mantiene unidas a esas partículas? Hay, por ejemplo, una pregunta básica de curiosidad que nos dice que si tenemos electrones negativos con protones y neutrones, todos formando un átomo, pero revisemos. Electrones negativos, protones positivos, neutrones sin carga. Por eso son neutrones. Y si sabemos que la carga positiva y negativa se atraen, pero cuando la carga es igual, se repelen, ¿cómo es que se mantienen unidos en un átomo? ¿Por qué un electrón está en órbita y no cae hacia el protón? Se atraerían, ¿verdad? Bueno, quizás por la fuerza de la rotación se compensa una fuerza con otra, pero ¿qué pasa con los protones? Si los protones son positivos, pues el hidrógeno tiene un protón. Estamos bien. Pero el litio tiene 3 protones. El carbono tiene 6. ¿Cómo hace el carbono para tener en su núcleo a 6 protones positivos que no se repelen entre sí, que se mantienen unidos? Gran pregunta, ¿verdad? Pero no nos desviemos. Por allí llegaríamos hacia las fuerzas. Pero además de las fuerzas que mantienen unido al átomo, los aceleradores de partículas permitieron descubrir un montón de cosas. Como por ejemplo, más partículas. ¿Qué mantiene unidas a esas partículas? Entonces se clasificaron en 2 grupos. Los fermiones, como componentes básicos de la materia, y los bosones, partículas que median las fuerzas entre los fermiones. Por aquí ya se pone todo confuso, ¿verdad? Bueno, como en los bosones, lo esencial es la fuerza, y para explicarlos podemos nombrar el más famoso de todos los bosones, que es el fotón. Ese es famoso porque es la partícula elemental que compone la luz
y otras fuerzas de radiación electromagnética. La luz entonces es como un río hecho de fotones. Cada fotón es una gota de agua en ese río. Cada fotón, de hecho, es un bosón que lleva una cantidad de energía que hace que, por ejemplo, veamos colores en la luz. Los fotones viajan a la velocidad de la luz en el vacío y pueden interactuar con la materia. Por eso, la luz se absorbe o se refleja. Podemos ver la luz compuesta de fotones. Y dentro de la familia de bosones, además del fotón, hay otros que no son tan famosos, como por ejemplo el gluón, que sería el equivalente, pero no con luz, sino con fuerza nuclear fuerte, que es la fuerza que mantiene unidos a los quarks dentro de los protones y de los neutrones. Recordemos que son partículas subatómicas. Y además están los bosones W y Z. En España supongo que se diría W y Z. Son bosones mediadores de la fuerza nuclear débil. Por ahora no vamos a profundizar mucho en la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, pero tengamos en mente que los bosones W y Z, son los responsables de la desintegración radioactiva y de algunos procesos nucleares. Y en esa familia está también el bosón de Higgs, la partícula de Higgs, que sería el responsable de darle masa a las demás partículas elementales. Vamos a hacer un ejercicio breve. Imaginémonos una gran fiesta llena de invitados subatómicos. Estarían los quarks ligeros que se pueden mover libremente. Estarían los bosones W y Z un poco más pesados. Digamos que bailarían más calmadamente. Ahora, a medida que todas esas partículas se mueven a través de la fiesta, que sería el campo, el espacio en el que están, al interactuar con el campo de Higgs, empiezan a tener masa. Darle masa a las partículas. Y la masa es esa magnitud física que expresa la cantidad de materia de un cuerpo. El bosón de Higgs entonces traería el pegamento que mantiene unido al universo en un nivel subatómico. Y por pegamento entenderíamos fuerza. Empezamos a hablar entonces del campo de Higgs y el bosón de Higgs. El campo de Higgs podríamos imaginarlo como un océano. Un océano que tiene olas. Con su fuerza juntando elementos. Esas olas serían el bosón de Higgs. Desde 1964, por el trabajo liderado por Peter Higgs, sabemos que existe, aunque no se había comprobado. Lo que había por entonces era un montón de preguntas, grandes preguntas, como si existe un fotón, la partícula que compone la luz, ¿cómo hace para moverse tan rápido? ¿Es que no tiene masa?
y por eso logra ser tan ligero y tan rápido. Y ahí aparece con importancia la teoría electromagnética de Maxwell. James Clerk Maxwell, un físico y matemático escocés que había formulado casi 100 años antes la teoría electromagnética clásica, que había demostrado que la luz es una forma de radiación electromagnética. Entre Maxwell en el siglo XIX y Peter Higgs en el siglo XX pasaron muchas cosas. Pero eso amerita que nos tomemos una breve pausa. Volvamos a nuestra materia. Volvamos a el universo según Peter Higgs. Y comenzamos con un spoiler time, en el que vamos a escuchar un fragmento pequeño de un programa de la BBC. Un programa que se llama Infinite Monkey Cage. En 2018 llegaron a su emisión número 100. El programa 100 de The Infinity Monkey Cage tenía como invitado a Neil deGrasse Tyson. Y él hizo su explicación del bosón de Higgs. De hecho, también se imaginó a las partículas entrando a una fiesta, solo que él es Neil deGrasse Tyson. Así que se imaginó la fiesta en Hollywood. Thinking about how to get people to understand the Higgs boson, I think of a Hollywood party. Okay? If you are an unknown actor at a Hollywood party and you enter and the bar is across the way, you could just walk there with no impedance to your progress. Si eres un actor desconocido en una fiesta de Hollywood y entras y el bar está al otro lado del sitio, podrías caminar hasta allá, hasta el bar, sin ningún impedimento en tu avance. Tienes una baja masa de fiesta. You have a low party mass. Okay? If you are famous and you walk in, if you're Beyoncé and you walk into a party, people crowd around you. Pero si eres famoso y entras, si eres por ejemplo Beyoncé y entras a la fiesta, la gente hace una multitud a tu alrededor y no puedes moverte rápidamente. And you cannot move very quickly. You have accreted party mass. Has creado una masa de fiesta. So the Hollywood party field granted the popular person more mass than the unpopular person. Entonces el campo de la fiesta de Hollywood le otorga más masa a la persona popular que a la persona impopular o desconocida. Want to think about why one particle has a higher mass than another, you can think of this sort of interaction with the Higgs field. Cuando uno piensa por qué una partícula tiene más masa que otra, se puede asociar con este tipo de interacción, porque ocurriría parecido con el campo de Higgs. And there are other science comedians in the world, by the way. One of them is Brian Malow. Bueno, y además, Neil agregó un chiste, solo que ese chiste no se puede traducir a español. De hecho, Neil deGrasse Tyson dice que el chiste lo tomó de un comediante de Twitter, que en Twitter es Science Comedian, y se llama Brian Malow. Aquí está el chiste. Ahora, no se puede traducir, no tiene gracia traducirlo, pero como estamos en el spoiler time, vamos a arruinarlo. Spoiler, en inglés, la palabra para masa y la palabra para misa es la misma palabra. A Higgs boson walks into a church, and the priest is a Catholic church. The priest said, "I'm sorry, we don't allow Higgs bosons in church." And the Higgs boson said, "Excuse me, but without me, you can't have mass." En el siglo XIX, James Clerk Maxwell describió los campos eléctricos y magnéticos que se generan y se alteran mutuamente. Apareció la teoría del electromagnetismo y se descubrió que la luz era una forma de radiación electromagnética.
Pero Maxwell murió en 1879. Para 100 años después, habían pasado muchas cosas. Se conocía ya la teoría de la relatividad de Albert Einstein. La relatividad general se presentó en 1915. Y claro que cambió la comprensión del universo. Pero también llegó la mecánica cuántica, con científicos como Niels Bohr, Werner Heisenberg y Schrödinger, famoso por su gato, vivo y muerto al mismo tiempo. Claro, estaba pensando en mecánica cuántica. Luego se descubrieron las partículas subatómicas. El neutrino se conoció por allá en 1956, por ejemplo, y empezaron a aparecer otras partículas, piones, kaones, y se podían explorar a través de experimentos en aceleradores de partículas. Todo eso preparaba el escenario para que en 1964 Peter Higgs y otros físicos, fíjate, ya empiezan a aparecer otros físicos porque él no estaba solo, propusieron el mecanismo que explicaría cómo las partículas fundamentales adquieren masa. Un paso esencial para llegar a la materia, a construir la materia. La materia debe tener masa y ocupar un espacio. Y con los fotones, por ejemplo, no estaba claro cómo ocupa espacio un fotón. ¿Tiene masa un fotón? Se llegó al desarrollar el modelo estándar a entender que los bosones no tenían masa y otras partículas como los quarks y los leptones sí tenían masa. Pero, ¿cómo o por qué? Era el problema de la masa. No había una explicación clara de por qué unas partículas tenían masa y otras no. Hasta que apareció el mecanismo de Higgs, que aunque se llame el mecanismo de Higgs, fue propuesto por diferentes científicos independientemente. Por supuesto, estaba incluido Peter Higgs. Y eso fue lo que ocurrió en 1964. Se propuso la explicación a través de un campo, conocido ahora como el campo de Higgs, que permea todo el espacio y que las partículas adquieren masa a través de su interacción con ese campo. Ahí viene el ejemplo de el campo de Higgs, es como el océano, en donde se mueven las partículas. Las que interactúan fuertemente con ese campo, como los quarks y los leptones, terminan teniendo más masa. Y las que no interactúan con el campo de Higgs, como los fotones, permanecen ligeras y sin masa, rápidas y ágiles. Y te preguntarás para este momento, ¿cómo es que hubo otros científicos que no eran Higgs que estaban postulando esta teoría? En Edimburgo, Peter Higgs estaba publicando 2 artículos en 1964, en los que introdujo explícitamente la existencia de una nueva partícula. La partícula que hoy se conoce como el bosón de Higgs. Pero en Bélgica estaban François Englert y Robert Broux, físicos que publicaron su teoría sobre el mecanismo de ruptura espontánea de simetría en partículas elementales. Sé que eso se dice rápido y no se alcanza a entender. Era un mecanismo similar para darle masa a las partículas. Y ellos estaban publicando eso justo antes de Peter Higgs. Pero además había otro grupo de 3 científicos que trabajaban en Londres, en el Imperial College y en la Universidad de Rochester. Gerard Gularnik, Sir Hagen y Tom Kibble. Ellos publicaron un artículo importante poco después que Peter Higgs. Y entre los 3 grupos de científicos, el de Edimburgo, el de Bélgica, el de Londres, sumaban al final 6 científicos
colectivamente reconocidos por su contribución fundamental al desarrollo del concepto que explicaría cómo y por qué las partículas tienen masa. Al final, tenemos que aclarar que aunque Peter Higgs es el famoso, porque el bosón y el campo llevan su nombre, el Premio Nobel de Física de 2013 fue para Peter Higgs y para François Englert, del equipo de Bélgica. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué la partícula se llama bosón de Higgs y no se llama bosón de Englert? Bueno, porque Peter Higgs fue el primero en predecir explícitamente la existencia de esa partícula. Todos estaban adelantando estudios muy similares, pero Higgs fue el que nombró la partícula primero e hizo el bosquejo de cómo se podía detectar en experimentos esa partícula. Y cuando llega el momento del Premio Nobel 2013, el premio es otorgado a solo 2 de los 6 científicos, Peter Higgs y François Englert. Les dieron el premio por el mecanismo de Higgs, que más precisamente se llama mecanismo de Bru-Englert-Higgs. El trabajo de Peter Higgs y de Robert Englert fue fundamental, y tenían un límite de personas a quienes entregarle el premio. Pero a los otros 4 científicos les hicieron mención y reconocimiento. No recibieron el premio. Vamos a escuchar ahora la voz de Peter Higgs en una entrevista del Premio Nobel, de la organización del premio. When the prize was announced on the morning of Tuesday, the 8th of December, I wasn't at home, and that was deliberate. Cuando se anunció el premio la mañana del martes 8 de diciembre, no estaba en casa. Y eso fue deliberado. I wasn't trying to avoid the people from the Nobel Foundation or the Academy, but I was trying to avoid media attention, which I expected would follow very rapidly. No estaba tratando de evitar a la gente de la Fundación Nobel o a la Academia, pero sí intentaba evitar la atención de los medios, la que esperaba que siguiera muy rápidamente. I made sure to go out at 11 in the morning with the expectation that the announcement would be maybe 11:30 or something like that. Me aseguré de salir a las 11 de la mañana con la expectativa de que el anuncio sería quizás a las 11:30. And I also went down to the harbour area of Edinburgh for a lunch. Went to an art exhibition and came back home at about 3 o'clock. También bajé a la zona del puerto de Edimburgo para almorzar. Fui a una exposición de arte y volví a la casa hacia las 3. And I was told the news first by a former neighbor who stopped her car, which overtook me as I was walking home. La primera noticia me la dio una ex vecina que paró su carro, su coche, y me alcanzó mientras yo iba caminando para la casa. And came across the street and said, Cruzó la calle y me dijo, "Congratulations, my daughter phoned me from London to tell me about the award." felicitaciones, mi hija me llamó desde Londres para contarme lo del premio. And I said, "What award?" Y yo dije, ¿cuál premio? She gave me the answer I expected. So I then went home and read and listened to my phone messages. Ella me contestó la respuesta que yo esperaba, así que entonces fui a mi casa y escuché los mensajes telefónicos. Pero, ¿por qué es importante el bosón de Higgs? Es una partícula muy especial. A veces la han llamado la partícula de Dios, aunque ese nombre es poético, no tiene nada de científico. Y a veces, por ejemplo, cuando Higgs ganó el premio Nobel, se mencionó mucho eso de la partícula de Dios. Quizás porque nos ayuda a entender por qué las otras partículas elementales, como electrones, quarks, tienen masa. Supongo que eso es una forma de acercarnos desde la ciencia a la creación del universo. ¿Por qué existen las cosas que existen?
Finalmente, una partícula es uno de los componentes básicos del universo. Una partícula es una pequeña entidad portadora de propiedades y de energía. Las partículas pueden ser constituyentes fundamentales de la materia, parte de átomos como electrones, protones, neutrones, o más pequeños que las partículas de los átomos, subatómicas y fundamentales, como quarks y leptones. ¿Te parece si nos tomamos un pequeño instante para explicar cuáles son las partículas conocidas hasta hoy? Bueno, pues a grandes rasgos tenemos las partículas elementales y las compuestas. Las elementales son las más básicas, que no tienen ninguna división adentro. Antes creíamos que los electrones, protones y neutrones eran eso, la partícula más pequeña posible, pero ahora creemos que los quarks son fundamentales y son componentes de los protones y de los neutrones, que estarían hechos de quarks. Y por otro lado estarían los leptones. El más conocido de los leptones es el electrón, el que orbita alrededor del núcleo de los átomos. Pero no solo electrón, también estaría ahí el neutrino, sería otro tipo de leptón, como partículas muy ligeras que apenas interactúan con la materia ordinaria. Esas serían las elementales. Ahora, con quarks y leptones se componen las partículas compuestas. Por ejemplo, con 3 quarks se forman los protones y los neutrones. 3 quarks, pero no solo quarks, estarían unidos por gluones, que son partículas mediadoras de la fuerza nuclear fuerte. Protones y neutrones forman el núcleo de los átomos. Y entonces sí se podrían dividir los núcleos de los átomos, que estarían compuestos por quarks unidos por gluones. Pero además, y aquí la cosa se pone bien interesante, están los mesones como partículas compuestas. Los mesones se forman por un quark y un antiquark. Y así es que en nuestro episodio aparece la antimateria, que está compuesta por antipartículas. De manera que existen entonces el antielectrón, antiprotón y antineutrón. Y son literalmente antimateria. Si el electrón es de carga negativa, el antielectrón es de carga positiva. Y el antiprotón también tiene carga opuesta. El anti es negativo. Y el antineutrón, bueno, pues ese sí se queda neutro. No tiene carga eléctrica. Y esto realmente parece ciencia ficción, pero no es ficción. Antimateria. Más aún, cosas mágicas con la antimateria. Se puede producir. Se produce naturalmente en pequeñas, muy pequeñas cantidades en procesos de alta energía, como rayos cósmicos y colisiones entre partículas subatómicas, que pueden ocurrir en el Sol o estrellas parecidas al Sol, pero también se puede crear la antimateria de forma artificial por intervención humana en los aceleradores de partículas. Se hacen chocar partículas
a alta velocidad para producir pares de materia y de antimateria. Claro, por supuesto, producir antimateria es algo extremadamente costoso y difícil. Y si se trata de replicar algo que ocurre originalmente en el Sol, pues imagínate las cantidades enormes de energía que se requieren para crear algo ínfimo de antimateria. Y conservarla, pues, también es muy difícil porque se aniquila al entrar en contacto con la materia ordinaria. Qué tema interesante, ¿verdad? Y qué tema tan complejo. Tú te estarás preguntando, ¿yo qué hago escuchando este podcast? Y pues te confieso que yo me pregunto lo mismo. ¿En qué momento llegué a hacer un episodio podcast de antimateria? ¿Cómo llegó la humanidad para que en el CERN, el mismo lugar donde luego se comprobaría la existencia del bosón de Higgs, llegaron a crear un átomo de antihidrógeno? Qué cosa tan fascinante y tan misteriosa que es la antimateria. Bueno, en fin, el universo es como copos de nieve que flotan, caen, algunos se deslizan sin hundirse mucho. Partículas. Unas pesadas como caminantes con botas que se hunden en la nieve, otras tan ligeras que incluso podríamos creer que ni siquiera existen, pero están ahí. Y los conceptos campo de Higgs y bosón de Higgs han ayudado a la física a entender cómo se mantienen unidas las partículas y cómo llegan a tener masa. Que la masa es la cantidad de materia que contiene cada partícula. Tienen masa, pero también tienen carga eléctrica, positiva o negativa, como ya vimos, e incluso tienen spin, que es una forma de momento angular intrínseco que todas las partículas tienen. El spin es una propiedad cuántica, y un spin no tiene equivalente directo en la física clásica. Y de entre todas las partículas existe una que lleva el nombre de Peter Higgs. Una partícula que fue confirmada o descubierta en la práctica en 2012 por científicos en Suiza, en el CERN, en el Gran Colisionador de Hadrones. Un descubrimiento que confirmó el marco teórico que describe las fuerzas fundamentales y las partículas en el universo. Brevemente hagamos otro segmento de spoilers, de series, libros, películas. Hablemos de la novela, libro y película Ángeles y Demonios de Dan Brown. Angels and Demons. Donde se dan algunas licencias para imaginarse cosas que difícilmente serían posibles, pero se las imaginan allí. En el terreno de la ficción, el protagonista de la novela, Robert Langdon, se enfrasca en una serie de persecuciones a los Illuminati, esa mítica secta de personas que tendrían alguna sabiduría oculta. That's Illuminati. The Illuminati were a secret society dedicated to scientific truth. Una sociedad secreta ficticia. Sí, es ficticia. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Que en el libro planea utilizar la antimateria para destruir el Vaticano. Y la antimateria sería producida en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Como si fuera tan fácil producir la antimateria para encima ponerla dentro de un frasco y llevársela como si fuera una bomba. La bomba de antimateria.
Bueno, pues curiosamente creo que cuando hacen una escena en la que reproducen un supuesto caos en el gran colisionador de hadrones, creo que sí logran reflejar gráficamente cómo funciona el gran colisionador de hadrones. Por esa escena creo que vale la pena ver la película. Bueno, y por la fantasía que contiene. Pero, ¿qué es exactamente el gran colisionador de hadrones? Hadrones con H. Es un laboratorio subterráneo gigantesco cerca de Ginebra, en Suiza, con un acelerador de partículas que es el más grande y más potente del mundo. Es una construcción de tipo de túneles o tuberías gigantescas, donde funciona una especie de enorme y larga pista de carreras para partículas subatómicas. Un laboratorio enorme y fantástico que empezó a tomar forma en los años 80. Bueno, empezó a soñarse en los años 80, porque la ciencia requería una máquina que pudiera acelerar las partículas a velocidades increíblemente altas y hacerlas chocar entre sí. Los resultados de esos choques de partículas pueden enseñar más sobre los componentes básicos del universo. Entonces, el sueño de los años 80 se concretó hacia 1998. Se aprovechó que existía ya un túnel circular en Suiza, cerca de la frontera con Francia. En esa zona se fundó el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en 1954. Y se aprovechó aquel túnel de 27 kilómetros de circunferencia para construir el gran colisionador de hadrones. En ese túnel logran mover partículas subatómicas como protones y logran acelerarlos hasta casi la velocidad de la luz. Se dirigen esas partículas para que choquen entre sí y, como una especie de cámara de fotos gigantesca, se captura lo que sucede en ese instante en el que las partículas colisionan. Bueno, pues en 2012, en el gran colisionador de hadrones, prepararon el experimento. Dos haces de protones se aceleran en direcciones opuestas, viajando en estos tubos superconductores y además ultrafríos. Los campos magnéticos allí son increíblemente potentes, generados por imanes superconductores que guían a los protones en su trayectoria de colisión. Cuando decimos superconductores ultrafríos, hablamos de materiales que tienen la capacidad de conducir electricidad sin resistencia y sin pérdida de energía. Bueno, casi sin resistencia, casi sin pérdida de energía. Y logran eso cuando se enfrían a temperaturas extremadamente bajas. Eso es lo que permite que los imanes gigantes guíen a los protones en su trayectoria alrededor del anillo de 27 kilómetros. Cuando los superconductores están ultrafríos, no pierden energía en calor. Y cuando decimos ultrafríos, estamos pensando en menos 273.15 grados Celsius. En Fahrenheit sería menos 459. Se busca lograr una temperatura que incluso sería más baja que la temperatura del espacio exterior. En ese anillo, los haces de protones se cruzan, permitiendo el choque frontal. Ese choque de protones genera una energía enorme en un espacio muy pequeño. Es una manera de replicar lo que pudo haber sido después del Big Bang, porque antes no había nada, o no tenemos cómo saber. De hecho, para eso se hacen estos experimentos, para averiguar cómo pudo ocurrir todo. Hacer chocar protones que se desintegran en partículas más pequeñas. ¿Cómo? Con el choque.
con detectores gigantes para capturar datos sobre la trayectoria del protón, la energía y el tipo de cada partícula que se produce en la colisión de protones. El 4 de julio de 2012, los equipos de 2 experimentos que se corrían en el Gran Colisionador de Hadrones, los experimentos Atlas y CMS, anunciaron que habían observado una nueva partícula en el rango de masa alrededor de 125 a 126 gigaelectronvoltios. Gigaelectronvoltios. Y un electronvoltio es la cantidad de energía cinética que gana un electrón al moverse a través de una diferencia potencial de 1 voltio en el vacío. Difícil de comprender, ¿verdad? Pero resumamos diciendo que es una unidad muy pequeña utilizada principalmente para medir energías a nivel atómico y subatómico. Y esa partícula era consistente con lo que se esperaba que fuese el bosón de Higgs. Ese anuncio se basaba en una sólida evidencia estadística. Habían recopilado datos de millones de colisiones buscando patrones específicos que pudieran indicar la presencia del bosón de Higgs. Esa partícula, el bosón de Higgs, es muy inestable y se puede perder en cuestión de fracciones de segundo. Y era un descubrimiento monumental, porque el bosón de Higgs era la pieza faltante del modelo estándar de la física de partículas. Se había predicho en 1964 por Peter Higgs y por otros científicos que coincidían con él en la investigación, pero nunca había sido observada esa partícula de forma experimental. La confirmación, en el 2012, ayudó a explicar cómo otras partículas fundamentales adquieren masa. Y para comprobarlo se necesitó la colaboración internacional de miles de científicos y técnicos. Y desde entonces se ha seguido investigando, por ejemplo, cómo las propiedades del bosón de Higgs se vinculan con la materia oscura y cómo se puede profundizar en el conocimiento para detectar la posible existencia de nuevas partículas o nuevas fuerzas que aún no hayamos descubierto. Sobre el Gran Colisionador de Hadrones y su enorme notoriedad mundial después de ese descubrimiento del 2012, Peter Higgs comentó esto en una entrevista para Future Circular Collider Study. The problem with the LHC was the public got far too much of an impression that it was built to look for the particle which has my name on it. El problema con el Gran Colisionador de Hadrones fue que el público recibió demasiado la impresión de que se construyó para buscar la partícula que lleva mi nombre, el bosón de Higgs. Whereas in fact it was built with a very broad spectrum of objectives. Mientras que, de hecho, se construyó con un espectro muy amplio de objetivos. Some of which were perhaps rather vague because they didn't know where they would eventually be going. Algunos de esos eran quizás bastante vagos porque no sabían a dónde eventualmente iban. Because we know so little about the universe. Porque sabemos demasiado poco sobre el universo. Peter Higgs falleció el 8 de abril de 2024. A lo largo de su carrera, Peter Higgs ganó muchos premios, además del Nobel de Física en 2013. Ganó el premio Sakurai de la Sociedad Americana de Física, junto a los otros científicos involucrados en el campo de Higgs, o el mecanismo de Higgs. Bueno, nombre completo, mecanismo de Higgs, Engler, Bru, Guralnik, Hagen y Kibble. Pero además Peter Higgs, junto a Engler y Bru, ganó el premio Wolf en física. Ganó la medalla Rutherford del Instituto de Física. Ganó el premio internacional Nonino Man of Our Time. Y ganó el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.
Ese premio lo compartió con François Englert y con el CERN por el descubrimiento del bosón de Higgs. El trabajo de Peter Higgs ha revolucionado nuestra comprensión del universo y ha inspirado a generaciones futuras de científicos. Por eso, ahora decimos que se puede interpretar el universo según Peter Higgs. La clave está en su idea de un campo invisible que impregna todo el cosmos, que le da masa a las partículas elementales. Sin ese campo, las partículas no tendrían la masa suficiente para formar átomos, moléculas, estrellas, galaxias o personas. El universo sería un lugar muy diferente. Gracias por acompañarnos en este viaje por la física de partículas, para comprender un poquito más el universo. Ese fue el final del episodio, pero falta la despedida y, miro el reloj y creo que tenemos tiempo para un último spoiler time. Para viajar un poquito hacia el pasado de la cultura popular, vamos a repasar cómo funciona el viaje en el tiempo en la serie Dark en Netflix. Y atención, porque aquí, si no has visto la serie Dark de Netflix, podríamos tener un spoiler temporal. Bueno, el spoiler empezó cuando dije que miré mi reloj, porque mejor no explico, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el bosón de Higgs con la serie Dark? La serie habla de viajes en el tiempo. Y esos viajes serían posibles gracias a unos sistemas revelados durante la serie basados en conocimiento científico relacionado con la masa, la gravitación y la medición del tiempo. Es ist uns gelungen, das Gottesteilchen und die aus ihm resultierende Masse zu stabilisieren. Hemos logrado estabilizar la partícula de Dios y su masa resultante. Im stabilen Zustand entsteht dabei eine Art Portal, welches möglicherweise das Reisen durch die Zeit erlaubt. En este estado parece crear una especie de portal que posiblemente permita los viajes en el tiempo. Wird genug Spannung auf die Materie ausgeübt, kann sie auch längerfristig stabil gehalten werden. Si se le aplica un alto voltaje, se la puede mantener estable a largo plazo. Es posible entonces enviar objetos a través de ella. In einer Versuchsanordnung konnten Objekte bereits durch die stabilisierte Materie geschickt werden. Este es un fragmento del episodio 2 de la segunda temporada de Dark. Es muy buena la serie, la recomiendo. Pero es entretenimiento de fantasía, aunque por momentos se inspire en el concepto de la partícula de Dios. Este ha sido el episodio 1543 de El siglo XXI es hoy, dedicado a la vida y obra del Dr. Peter Higgs. Todas las músicas que han sonado en este episodio están debidamente licenciadas por la compañía Audio. Los segmentos de películas y de series y de entrevistas al Dr. Peter Higgs son compartidos acudiendo al derecho de cita, y encuentras los enlaces en la descripción del episodio. Espero que hayas disfrutado este recorrido a través de la física de partículas y que te haya inspirado a aprender más sobre nuestro increíble universo. Si te interesa profundizar en este tema, quizás te animes a visitar nuestro grupo Telegram. Es un grupo privado para los oyentes VIP, Very Important Person de El siglo XXI es hoy. El grupo es gratuito, solamente hay que entrar a la página elsiglo21eshoy.com y allí verás el icono de Telegram y entrarás a nuestro grupo Telegram, donde compartimos conversaciones vía chat y a veces también mensajes de voz o paisajes sonoros. Tenemos ya una colección que puedes escuchar en el grupo. ¡Anímate! Entra al grupo. En realidad
El único requisito para entrar al grupo es tener Telegram y haber escuchado el final de un episodio del Siglo XXI es hoy, porque solo lo anunciamos al final. Vale, te veo en el grupo Telegram. Chao, cuelgo. El siglo XXI es hoy.com.